Bueno, entonces vamos a continuar con tercer clase de ingeniería metabólica. Hoy nos toca ver un tema que son los nodos. ¿Qué son los nodos? Son los puntos o rutas donde la ruta metabólica se bifurca, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos imaginemos que tenemos acá un metabolismo, de A pasa a B, B puede pasar a C o a D, C a E y D a F. En este caso, B es un nodo, ¿sí? Porque B puede ir para un lado o para el otro. El camino se bifurca justo en B. Muy bien, ¿por qué nos interesa clasificar los nodos y aprender de los nodos? Porque supongamos que nosotros estamos analizando un microorganismo con estas características y nos interesa producir mucho F, ¿sí? Entonces nos interesa producir mucho F, por lo tanto quisiéramos a través de ingeniería metabólica tratar de disminuir la ruta esta, ¿sí? Y que todo se vaya para acá. Bien, no todos los nodos son fácilmente modificables, ¿sí? Y podemos aumentar fácilmente la velocidad de una de las vías. Entonces, dependiendo de cuán sencillo es poder alterar el flujo de una vía, vamos a clasificar los nodos en diferentes tipos, que son los nodos rígidos, flexibles o semirrígidos, que ahora los vamos a ver. Pero bueno, una cuestión antes a tener en cuenta es que la regulación de cualquier ruta metabólica ocurre a varios niveles y uno de ellos es la velocidad justamente a la que ocurre la reacción enzimática, ¿sí? Cuán veloz es esa enzima. Y también eso va a ser regulado a través de enzimas reguladoras, ¿sí? Como ustedes ya han aprendido. Otra forma de regular la velocidad de una vía es a través del control de la velocidad de síntesis de esa enzima. Cuanto más rápido se sintetiza, mayor cantidad de enzima y mayor cantidad de mayor capacidad de procesamiento de sustrato y por lo tanto mayor velocidad de flujo. O también en organismos multicelulares mediante las hormonas. Nosotros un poco lo que nos vamos a enfocar es en estas dos primeras, que son las regulaciones justamente por la velocidad de la reacción o los flujos, y si existen o no enzimas reguladoras o, por ejemplo, un inhibidor que inhiba alguna ruta. Entonces, teniendo en cuenta esto, los nodos se pueden clasificar si son troncales o no, o principales de un metabolismo, y si son rígidos o no, ¿sí? Cuanto más rígido es un nodo, más difícil es su alteración por medio de ingeniería metabólica, ¿sí? Entonces, podemos definir la rigidez de una red como la resistencia a la alteración. Cuando un nodo es rígido, bueno, generalmente todos los que son los nodos del metabolismo central de un microorganismo, por ejemplo, qué sé yo, glucólisis, ciclo de Krebs, en general hay ciertos puntos que son nodos rígidos, porque el microorganismo lo que quiere es producir su energía. Y entonces está altamente regulado algunas vías para que eso justamente no se altere ante diferentes situaciones del entorno. Entonces, cuando esas vías son vías principales, son vías que significan muchas veces la supervivencia, ¿no?, del microorganismo que puede obtener su energía, hay en ciertos puntos de esa vía nodos rígidos que son muy difíciles de alterar. Por eso nos sirve a nosotros conocer de antemano qué nodos tiene nuestro microorganismo y qué tan flexibles de alteración son, para poder saber después cómo vamos a actuar al momento de hacer una modificación metabólica a través de ingeniería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los tres tipos de nodo. El primer nodo es el flexible, que es el más fácil de alterar de alguna manera. Estos nodos, fíjense que nosotros tenemos, por ejemplo, un sustrato. Este sustrato me da un intermediario y un producto P1 o un producto P2, ¿sí? Estos nodos en general son poco sensibles a la regulación, significa que están poco regulados, ¿sí? En general tienen solamente inhibición por retroalimentación negativa, que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, mucho P1, este mismo P1, el producto, me inhibe la enzima que lo produce para que haya un balance en la producción, ¿sí? Y solamente tienen ese tipo de regulación. Estos nodos, en general, tienen enzimas con una afinidad por el sustrato similar. Esto quiere decir que las velocidades a las que ocurre este flujo y este flujo son similares en general, aunque no es siempre así. Y en general, cuando nosotros estamos ante un nodo flexible, estamos de alguna manera contentos, ¿no? Porque es fácilmente alterable. Yo fácilmente puedo hacer que se produzca mucho P2
y poco P1. Muchas veces hasta ni siquiera tenemos que hacer un trabajo de ingeniería metabólica, muchas veces alterando la cantidad de medio, lo cualitativo del medio, las materias primas con las que estoy, o las velocidades o algún parámetro cinético, ya puedo modificar la cantidad de producto que yo voy a obtener. O por ejemplo, también poniendo, qué sé yo, un inhibidor, ¿no? Pongo un inhibidor de la enzima que da P1 y enseguida voy a obtener un alto porcentaje de P2. ¿Sí? O sea, enseguida yo haciendo con alguna herramienta puedo de alguna manera cambiar la relación entre estos flujos. Bien, esos serían los flexibles y son los que, como les decía, preferimos a la hora de trabajar. Pero también, y muchas veces nos encontramos con los nodos que se llaman semirrígidos, ¿no? Que son bastante sensibles a la regulación. Y lo que tienen es, además de una situación esta como la retroalimentación negativa, si bien en el anterior dijimos que las velocidades de tanto este como este son similares, en el de semirrígido en general hay una vía que predomina sobre la otra. Acá lo ejemplificamos con una rayita más gruesa, ¿sí? Que significa que la velocidad de ese flujo es mayor. Por lo tanto, la cantidad de B para una misma cantidad de N, la cantidad de B que se va a producir es mayor que respecto a P. Claro que si nosotros queremos obtener P, va a ser un poco complicado, porque nosotros tenemos un alto flujo de B. Entonces, estos nodos rígidos, si bien son complicados de trabajar, tampoco son altamente regulados, como vamos a ver en los posteriores, que son los nodos rígidos. Entonces, ¿qué podemos decir como característica de los nodos semirrígidos? Que la velocidad de una de las vías es mucho más alta que la otra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros dijéramos que este es el flujo B1 y este es el flujo B2, la velocidad del flujo B1 es mucho mayor que la velocidad del flujo B2, ¿sí? ¿Podemos cambiar el rumbo de esos flujos? ¿Podemos hacer que este flujo aumente su velocidad? Sí, podemos hacerlo, pero no de manera tal que esta vía se vuelva predominante. En general, cuando nosotros de alguna manera alteramos, ponemos un inhibidor, supongamos de esta enzima, o ponemos un inhibidor de esta enzima, o por ejemplo alteramos las condiciones del medio de cultivo, quizás podemos mejorar la producción de P, pero siempre la rama B va a ser predominante, ¿sí? Esa es una característica de los nodos semirrígidos, o sea, podemos mejorar la producción de P, pero nunca va a superar a la de B. Entonces, ¿qué podemos hacer por ingeniería metabólica cuando nos encontramos con un nodo semirrígido? Bueno, una podría ser tratar de disminuir la actividad de esta enzima dominante, ¿sí? Y por otro lado, tratar de aumentar la actividad, por ejemplo, una sobreexpresión de la enzima que está subordinada, de la rama subordinada, ¿sí? O bien podemos sacarle la retroalimentación negativa de manera que se produzca mucho P. Esas son opciones cuando nos encontramos ante un nodo semirrígido para tratar de optimizar, por ejemplo, la producción de un producto determinado. Y después tenemos los nodos rígidos, que son, se dice, altamente sensibles a regulación porque están sumamente regulados. El microorganismo en general son vías que son vitales para los microorganismos y no quieren alterar la relación de los flujos fácilmente. Entonces son flujos en donde tenemos, por ejemplo, el sustrato de vuelta, un intermediario y P1 y P2. No solo existe la retroalimentación negativa como mecanismo de regulación de la vía, sino que a su vez existe lo que se llama transactivación. ¿Eso qué significa? Que este producto P2 a su vez va a inducir la producción de P1, ¿sí? Y el P1 a su vez induce la activación de P2. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, quiero producir P1, y digo, bueno, quiero producir P1, voy a bloquear esta vía y voy a dejar de producir P2, ¿sí? Podría ser una decisión, pero si eso queremos hacer, P2 no se produce más o se produce muy poquito y como P2 activa esta vía, tampoco vamos a lograr obtener una buena cantidad de P1, porque ya no va a estar más este activador. Entonces, estos nodos rígidos son muy difíciles de manejar. ¿Qué nos queda hacer? En verdad, dicen que, bueno, si bien es muy difícil, hay algunas herramientas. Una es alterar la afinidad del sustrato o las vías de regulación directamente. O sea, que esta transactivación no desactivarla de alguna manera. Pero bueno, lo que queremos decir cuando hablemos de un nodo rígido es que en realidad vamos a tener que encarar la cosa de una manera más global y atacando básicamente los mecanismos de regulación para poder realmente desviar una ruta que empieza a ser dominante con respecto a la otra, ¿sí? Bien,
Entonces, esos son los tres tipos de nodos. Para repasar en un nodo flexible, las relaciones entre los flujos, ¿sí? Entre los flujos que dan a P1 o a P2, dependerán en parte de las demandas que haya de P1 y P2. ¿Sí? Entonces, si hay mucho P1, funciona la retroalimentación negativa y baja. Si hay mucho P2, lo mismo, funciona la retroalimentación negativa y baja P2, y más o menos se mantienen en un nivel estable. Un nodo semirrígido se comporta similar, pero hay una ramificación que prevalece frente a la otra, ¿sí? Entonces, si nosotros alteramos una de las vías, por ejemplo, la dominante, tratamos de disminuir su actividad, esto podría aumentar significativamente el flujo de la segunda ruta, pero siempre la primera termina siendo dominante, ¿sí? O sea, podemos mejorar la relación de los flujos, pero nunca llevar a que se produzca nuestro producto de interés. Y cuando tenemos un nodo rígido, en general la atenuación de una ruta tiene poco efecto, ¿sí? Y tenemos que pensar en estrategias más globales. Bien, entonces, ¿cómo determino yo la rigidez de un nodo? Bueno, obviamente ahí aparecen siempre las velocidades a las que ocurren las diferentes rutas metabólicas y cómo en cada nodo la velocidad que se produce un producto o el otro, ¿sí? Entonces estamos hablando siempre de los flujos. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar, en primer lugar, los flujos a los que ocurre cada una de las reacciones, ¿sí? Que es lo que veníamos haciendo en AFM. Una vez que tenemos para una determinada condición cómo es la relación entre esos flujos, cambio a otra condición, por ejemplo, le agrego, estas son las diferentes condiciones que podemos cambiar, por ejemplo, podemos atenuar la actividad enzimática de una enzima por un inhibidor, o podemos amplificar o atenuar la actividad de una enzima particular, o podemos alterar nuestro entorno, como cambios en la fuente de carbono, o cambios en la velocidad de dilución, o podemos tratar de regular una vía. Digamos, diferentes estrategias. Hacemos algo que creemos que va a funcionar y volvemos a medir las velocidades de los flujos. Dependiendo cómo esas velocidades de los flujos se comportan, si pude alterar el metabolismo, si pude alterar la relación de los flujos o no, voy a poder clasificar si esos nodos son rígidos, flexibles o semirrígidos. Ahora lo vamos a explicar mejor.